un podcast de Cooperativa. Periodista, locutor, profesor. Él me recomendó que estudiara para profesor. Papá, esposo, abuelo, el único colocolino de la familia, aunque no muy bueno para la pelota. A veces jugaba de arquero cuando se enfermaba el titular. ¿Ya? Y el reserva me ponían a mí, digamos. Le gusta la buena mesa, Estamos mirando los alimentos acá con entusiasmo. la música clásica y también el rock. Creedence Clearwater Revival y antes los Beatles. Sergio Campos dejó los micrófonos del diario de Cooperativa después de 47 años ininterrumpidos y una carrera de más de medio siglo. Entre abril y mayo de 2025 nos reunimos en varias sesiones de grabación con un buen plato de comida, no podía ser de otra forma, para conocer la historia y las historias de Sergio, tanto frente como detrás del micrófono. Lo que resultó fue este podcast. Historias de radio con Sergio Campos. Don Sergio, ¿cómo va? Aquí estamos, pues todo bien. ¿Tú cómo estás ahí? Yo entiendo que tú naciste en Curicó y te criaste en Rengo. Así es nomás. En Rengo, entiendo que tú estudiaste en una escuela, de hecho... Sí, ahí en Panquehue. Buenos días Chile, buenos días América, buenos días al mundo. En todos los rincones de la tierra el sonido de Cooperativa a través de cooperativa.cl. Esta historia comienza en el Chile de 1949. El país es gobernado por Gabriel González Videla. Recién se publica la ley que otorgó derecho a las mujeres para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En agosto de ese año tiene lugar la Revolución de las Chauchas, una protesta social por el incremento de la tarifa del transporte público. Tras 2 días de manifestaciones, el gobierno tuvo que echar pie atrás con el alza. ¿Te suena? Buenas noches, queridos compatriotas. Reciban ustedes... Ese era el Chile en el que nació Sergio Campos, el 25 de febrero del 49. Curicano de nacimiento, se crió en Rengo junto a su madre, Etelvina Ulloa, e ingresó a la escuela primaria, donde encontró a uno de sus mentores. Sí, ahí en Panquehue. Ahí yo tuve un profesor que fue maravilloso, Raúl Camaño Redondo, que estando en la escuela primaria terminaba la clase a las 5 de la tarde y entre 5 y 5:30 todos los días lectura. Leíamos en voz alta al frente del curso Marta Brunet, Mariano Latorre, Neruda, La Mistral, ¿no? Una cantidad de escritores chilenos que, por ejemplo, me hace recordar Baldomero Lillo. Además, el día miércoles, el profesor invitaba a 4 compañeras y compañeros y íbamos los 4 a almorzar a su casa y tenía una extensa biblioteca, me acuerdo. Uh-huh. Entonces él decía, bueno, aquí pueden elegir un libro y llevárselo para la casa, lo leen y lo devuelven. Pero al mismo tiempo comentábamos lo que habíamos leído y era como un almuerzo compartido así con el profe. La tertulia. Que resultó muy, muy rico mi experiencia, digamos, de vida. Y una vez que yo salí de la escuela ya, él me recomendó que estudiara para profesor. Mi padrino, Celso Piña, que era muy católico, iba a misa todos los días a las 7 de la mañana. Hoy día creo que ya no hacen misa a las 7 de la mañana en ninguna parte. Y resulta que me dijo, ahijado, véngase a estudiar a la Normal de Curicó. Entonces yo le dije, encantado, le pedí a mi profesor que mandara todos mis papeles a la Normal de Curicó. Pero me llegó una carta de vuelta donde me dicen que a mí no me corresponde porque era de la provincia de O'Higgins. En ese tiempo no existían regiones todavía. Okay. En Chile habían 25 provincias y una de esas era la provincia de O'Higgins. Y de ahí me dicen que mandaron los papeles míos a la Escuela Normal Superior José Bernardo Núñez en Santiago. Aquí en la Alameda. En la Alameda Bernardo O'Higgins, Alameda con Bernal del Mercado, y vine a dar examen y éramos 300 los que íbamos a dar examen para 80 vacantes. Ya, pero no te adelantes, Sergio, que queremos conocer primero cómo te encontraste con la radio. Entiendo que a los 8 años. Bueno, me acuerdo que mi mamá me regaló una radio Sanyo, ¿no? Que una radio de baquelita, o sea, hoy día podría ser de plástico,
¿no? Pero forrada en un estuche de cuero. Pero una radio portátil, ¿no? Una radio portátil a transistores, que era como la novedad de la época. Y además venía con audífonos, ¿no? Los audífonos, pero eran audífonos, los blanquitos que conocemos hoy día, alámbricos. Por ese tiempo no existían los audífonos inalámbricos. Pero eso era novedoso, eran como de última tecnología. Sí, claro, era topísimo. Y me acuerdo que yo escuchaba radio hasta tarde a veces. Por ejemplo, en música escuchaba éxitos norteamericanos en la radio Rengo de Rengo y la radio Rancagua. Elvis Presley, Chubby Checker, algunos de los que recién están apareciendo en la nueva ola en nuestro país. Pero al mismo tiempo escuchaba los noticiarios, la sobrevisa de los duendes, la radio Nuevo Mundo, Entre Telones en esa misma radio, reportaje en cooperativa. La revista El Dial de Radio Yungay, ¿qué era eso? La revista El Dial es un programa que era fantástico porque todas las radios grandes, la minería, la cooperativa, en fin, la radio Presidente Balmaceda, tenían auditorios después de las 7 de la tarde, que significaba con público, claro, y con artistas que cantaban, artistas que recitaban y además comediantes que actuaban. Entonces, todos esos programas eran de 7 a 9 de la tarde. Y la radio Yungay, lo que hacía en ese tiempo, era recoger fragmentos de esos programas y hacer un compendio, ¿no? A partir de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Y era riquísimo. Decía, este fue, ponle tú, el Radio Tanda de Radio Minería o de Radio Cooperativa, porque siempre tuvo las dos radios, Radio Tanda. Y eso lo hacían y resultaba una mezcla extraordinaria, una edición a todo pulmón. Chile no está en venta. El dinero no podrá comprar más elecciones. La reforma electoral concreta una vieja aspiración de Frei. Así, de niño, Sergio conoció la radio. Escuchó, por ejemplo, la campaña presidencial del 58, que enfrentó a Frei Montalva, con Allende y Alessandri. Les puedo asegurar que cumpliré fielmente lo ofrecido al país. Pero quedó particularmente sorprendido con los relatos del cronista Mario Gómez López, que desde el sur daba cuenta de la realidad de los damnificados del megaterremoto de 1960. Estaba en la plaza de Rengo, estábamos jugando ahí, el 60 tenía 11 años. Uh-huh. Estábamos jugando en la plaza, qué sé yo, para allá, para acá, los bandidos. En ese tiempo no había celular, no había internet, así que se compartía de esa manera. Y me acuerdo que en el juego participaban niñas y niños. El cuento es que se produce el terremoto y fue algo espantoso, porque el terremoto se duró 10 minutos, en 9,5 grados en la escala de Richter. O sea, después siguió temblando y me acuerdo que escuchaba en la radio los reportajes que hacía Mario Gómez López de la zona más amagada, que era Valdivia. ¿Qué radio era eso, perdón? Creo que la radio Minería. Okay. Y resulta que Mario Gómez López retrataba con la voz, con la palabra, ¿no?, la tragedia que se estaba viviendo en Valdivia y los temores de ese momento, mientras había una lluvia intensa que caía sobre Valdivia. Incluso estuvo con el barro hasta la cintura reporteando en esto que llamaban Mario Gómez López y su grabadora. Y Mario tomaba las grabaciones y después buscaba algún teléfono en alguna parte, ¿no?, o algún radioaficionado, que en ese tiempo tenía mucha importancia a través del país, y de ahí despachaba sus crónicas para la radio Minería. 1, 2, 3, 4. Oye, y ya que estamos en los 60, hablemos de música. ¿Qué escuchabas en ese tiempo, Sergio? Creedence Clearwater Revival y antes los Beatles. Los Beatles para mí son los que marcan el cambio de época. ¿Sí? Me acuerdo que en la revista Siete Días, ¿no?, apareció la primera señal periodística, decía los escarabajos de Liverpool, ¿ya? Yeah. Y aparecían estos tipos vestidos de forma muy extraña, porque no usaban corbata, usaban un cuello subido, ¿no es cierto? Claro. El Beatle, como la conocimos después, y además el pelo largo, cortado de una manera muy singular, ¿no? Bueno, y después nos enteramos que además vestían de negro y usaban unas botas que eran las botas Beatles también, así, claro, se llamaron.
Bueno, después ya vinieron toda la ¿cómo se llama? La transformación musical en el mundo. Y hay una serie de cruces que, por ejemplo, está Woodstock, donde hay una expresión muy amplia de la música rock especialmente, hasta llegar, digamos, a establecer una especie de síntesis entre estos músicos que venían de los años 50 con los que aparecen en los 60 y se mezclan con los de los 70 y van creando un ambiente como para que en Chile se desarrolle este fenómeno de la nueva ola y que empiezan a tomar temas en inglés y a grabarlos en español, ¿no? Oye, y pensando, digamos, en el día de hoy, tú ya tenés nietos, ¿cachai? Tus hijos y todo. ¿Alguna de las cosas nuevas que hay, estos ritmos nuevos que hay, te llama la atención algo, no? Es difícil. Pues. ¿Sabes lo que pasa? Que hay algunas expresiones que corresponden, diría yo, a un submundo y que dan cuenta también de una cultura popular, ¿ah? Que hoy día no logra ser asimilada, pero alcanza en ciertos momentos un nivel de transparencia en la superficie que da cuenta a aquellos que hablan del bajo mundo, ¿ah? De la prostitución, de la droga, de la sexualidad. Está hablando de la música urbana, básicamente, ¿no? En la música, tú bien lo dices, la música urbana, bueno, que forma parte de lo que ocurre en la ciudad, porque eso no pasa en el campo. Claro. No, en el campo los guasos están en otra cosa, los guasos que eso sí cambiaron el caballo por la bicicleta, ¿no? Y las hojotas las cambiaron por las zapatillas. Hay mucha gente que critica esa música, pero entiendo de lo que tú me dices, de que acá hay una realidad que se está mostrando, digamos, básicamente. ¿Sí? Es parte de una radiografía que nosotros tenemos que, como periodistas, examinarla en profundidad, poder interpretarla para ponerle al alcance de los demás públicos. O sea, es algo que ha surgido, como ocurre con el tango. El tango es una música cantada que surge de los bajos fondos de Argentina, especialmente de Buenos Aires, que Buenos Aires es un micromundo. Y esa música, cuando Gardel la toma, ¿no? Y le coloca letra, tiene una expresión que no representa a la sociedad de la época, a la burguesía, a la oligarquía de la época, muy por el contrario. Era una música mal mirada por la sociedad en general. En 1962, Sergio entraba a la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Con 13 años, iniciaba sus estudios para ser profesor normalista. Aunque reconoce que no era de los mejores alumnos, sus habilidades de liderazgo asomaron rápido. Lo eligieron secretario de Bienestar. De hecho, una anécdota notable ocurre ese año, su primero en la escuela normal, en el 62, que como sabrán fue el año del Mundial de Chile. Y de alguna forma había que ver los partidos. Así que a Sergio no se le ocurrió mejor idea que ir a las oficinas de la RCA Víctor. Eso está fuera de Santiago, está en el campo. 14 de Vicuña en ese tiempo era. Claro, campo. La RCA Víctor. Y yo averigué en la guía de teléfono quién era el gerente general. Y el gerente general era don Julio del Río. Y llamé por teléfono y que me podía recibir. Entonces, ¿para qué? Queríamos saludarlo, porque somos profesores y toda la cosa. Nos recibieron. Y ahí le lancé yo el balde de agua fría. Le dijo, queremos pedirle que nos regale un televisor. Entonces, para ver el mundial. Y él me dice, pues nosotros no hacemos televisores para regalarles, nosotros hacemos televisores para vender. Pero nosotros no tenemos plata. Nuestros compañeros, gente sencilla, muchos vienen del campo, de provincia, y queremos ver el mundial. Bueno, estuvimos conversando un rato y llamó a un ingeniero y le dijo, oye, ¿tenemos algún televisor en la sala experimental que podamos regalarle a estos chiquillos? Entonces dijo el ingeniero, sí, tenemos uno. Ya, pues, ¿por qué no lo armas y lo traes en una caja para que se lo lleven? Y lo llevan ahí a la oficina, el televisor, y dice, bueno, les regalamos este televisor, espero que les sirva para lo que ustedes quieren y ver el mundial. Entonces nos quedamos mirando, éramos 3 compañeros. Y dice, ¿cómo lo vamos a hallar? Entonces, ¿y en qué lo van a hallar? No, nosotros vinimos en micro nomás. Y resulta que le dice a uno de los secretarios ahí
que en una camioneta nos vayan a dejar a la escuela normal. Así que nos fueron a dejar con televisor y todo, transporte gratuito. Instalamos en el casino, que era un gimnasio grande, pero que era casino al mismo tiempo, el televisor, y la escuela normal se encargó de poner las sillas correspondientes, y ahí teníamos no solamente el Mundial de Fútbol, teníamos las películas, Napoleón Solo en esa época, Ruta 66, todas esas películas de ese tiempo, todo en blanco y negro, sociedad. Sí, claro. Pero era un televisor, lo que son las paradojas del destino, también Sanyo, igual que la radio que tuve yo en mi primera infancia. Voy a hablar con los japoneses a ver acaso me mandan alguna cosita. Declaro inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. Ya, y es verdad que tú jugabas al arco, ¿no? A veces jugaba de arquero, cuando se enfermaba el titular, ¿Ya? y el reserva me ponían a mí, digamos. Eres como la tercera opción. Exactamente. Eres Sí. buena para la pelota, ¿no? No, muy malo para la pelota. Además tenía compañeros míos que se revelaron en primer año y en segundo año fueron estrellas, que le ganaban a los del último año, a sexto. O sea, cabros que tenían 18, 20, 22 años. Ok. Estos cabros de 14 le hacían la boleta. Cáchate. Mira, siempre Colo-Colo fue mi pasión, ¿eh? ¿Ya? Por ejemplo, la época de Misael Scuti, bueno, Caupolicán Peña, Bernardo Bello. Ajá. Con ellos yo tengo una anécdota bien especial. A ver. Porque resulta que cuando yo estaba en la escuela normal, Bello y Peña, profesores normalistas, Ah, mira. llegaban a hacer cursos de directores, entonces yo me acerqué a ellos y como tenían curso vespertino, yo estaba interno, así que esperaba que llegaran y me juntaba con ellos a conversar, que me contaran la historia y todo. Ellos habían conocido a David Arellano, uno de los símbolos del cuadro popular. Claro. Así que me hice muy amigo de ellos, más se reafirmó mi afición por Colo-Colo, en una escuela normal que fue la cuna de Magallanes. En el fronte de la escuela normal decía: a esta cuna de los maestros de Chile, ¿no?, el Club Deportivo Magallanes rinde homenaje porque aquí nacieron. O sea, por eso Magallanes era la academia, porque nació en la escuela normal. Y de Magallanes nace Colo-Colo, ¿no? Después de una discusión que tuvieron, debate, que se dio, todas estas cosas que se producen en la familia, nació Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón. ¿Es verdad que eres el único de tu familia del Colo? En mi familia son todos de la U. Pero no solo con el fútbol se reencontró Sergio en la normal, también reapareció la radio. Alguien le comentó que alguna vez se intentó crear una emisora en la escuela. Bueno, ¿y por qué no retomar la idea? Junto a sus compañeros se consiguieron los equipos, construyeron una caseta de Cholguán y así nació la radio Gabriela Mistral, CB 115, de la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Por allá por el año 59, 60, un compañero normalista, el Guatón Gómez, que era de Rengo, había puesto en escena esta radio, pero esa radio después quedó en el olvido. Okay. Yo vi el proyecto como dirigente del Centro de Alumnos, fui dirigente varios años, pero era secretario de Bienestar, y vi que esta era una buena beta, digamos, para acompañar, para hacer la vida más placentera en la escuela normal. Así que retomé la idea y fui a hablar con el rector, y le dije: mire, esta radio se fundó y yo quiero refundarla con mis compañeros, y le pedimos plata para parlantes en los pasillos de los dormitorios, y al mismo tiempo le pedimos que nos dieran también la posibilidad de tener un amplificador, micrófono, tocadisco y disco. Empezamos a conseguir entre los profesores que nos llevaban discos long play, también los estudiantes, mis compañeros traían discos de la casa, así que teníamos, digamos, un cuadro completo para hacer. Primero, despertarlo en la mañana a las 6:30 con marchas militares, después noticias a las 7 porque íbamos a comprar los diarios en la esquina y con eso hacíamos noticiario, y después a las 7:30 colocábamos música a la hora cuando ya venía el desayuno hasta las 8:15, venían las clases, después el recreo, y los recreos también música. Y en la tarde, cuando había fútbol, transmitíamos los partidos de fútbol. ¿Para partidos de quién, por ejemplo? No, de los compañeros de los cursos, de los cursos. la competencia interna, claro. ¿No relatabas tú, no? A veces, prefería ser comentarista. Sergio terminó sus estudios en la normal en 1967. En octubre de ese año comenzó a hacer clases en la escuela consolidada Miguel Dávila Carson.
Estudió publicidad durante 3 años en la Universidad Técnica del Estado, pero estaba en eso cuando un amigo, dirigente del Sindicato de Locutores de Chile, le contó que se iba a abrir un curso de locución, que por qué no postulaba, si le apasionaba la radio. Mira, yo iba bastante a las radios. En Radio Portales, por ejemplo, era muy amigo de Leo Guerrero, que era locutor de Osorno. Okay. En la Radio Agricultura de Freddy Juve, que me invitaban y yo iba para allá porque me decían, oye, este cabrón le interesa esta cuestión, iba a escuchar, a mirar. Oye, me dicen, tanto que te gusta la radio, hay un curso de locutores que se va a abrir ahora por el sindicato. ¿Eso quién te lo dice? Julio Pérez. Julio Pérez. Julio Pérez, que era del sindicato de locutores, y era al mismo tiempo locutor de Canal 13 de televisión. Y resulta que, oye, ¿qué hay que hacer? No, tiene que tener la enseñanza media completa, ¿no? Yo le digo, soy profesor. Ah, ya, listo. Preséntate, me presenté, y esas paradojas del destino, llegamos como 500 a dar examen, donde a los estudios, no a los estudios, al auditorio de la radio cooperativa, en Bandera 236 en el subterráneo. Había un auditorio ahí. Sí, claro. Y nos van haciendo pasar. Llegamos a las 8 de la mañana, me acuerdo que como a las 1 me tocó a mí. No veíamos el jurado. Pero los jurados no, porque estaban en la caseta donde se exhibían las películas, donde se ponían la máquina para exhibir películas. Estaban escondidos atrás. Atrás, claro. Entonces, y en el escenario había un micrófono y el Guaso Parada, que era el presidente del sindicato, nos iba indicando lo que había que hacer. Y ya empecé a hacer lo que había que hacer, leer un cable, por ejemplo. Después te pasaban una pauta con discos, con la lista de discos, sí, para hacer animación de un programa musical. Después te pasaban una carpeta con avisos, comerciales, claro. Y lo otro que era una narración de radioteatro. Esas eran las pruebas que tenías que dar. Bueno, y resulta que dimos el examen y dice, oye, en 10 días más van a estar los resultados. Así que tienen que ir al sindicato de locutores en la calle Santa Lucía, ahí se van a dar a conocer los resultados. Bueno, ya pensando, ojalá me vaya bien. Fui y quedé en el curso. Eran 20 vacantes. Y teníamos profesores excelentes, o sea, entre otros Sergio Silva, muy conocido, sí. Adolfo Yankelevich, Renato Deformes, ¿no? Ese curso duró más de un año, como 2 años casi. ¿Y tuviste otros compañeros también que fueron parte de la industria? Tuve compañero Antonio Budanovich. ¿A Budanovich? Claro. Tuve compañero Gloria Jiménez, que después fue lectora de noticias de Televisión Nacional. Así, a fines de los 60, Sergio comienza a hacer radio. Pasa por la Radio Rengo, por la Radio Carrera. Ahí esa radio para mí tiene una historia, porque a ver, resulta que la Radio Rengo de Rengo era de doña Inés Gandarillas, que era dueña de la Radio Carrera, y yo fui un día, yo dije, porque llegué allá y Arturo Vergara, que era el... No, me dice aquí, no puede usted hacer programas, me dice, no, pues, aquí tenemos nuestra gente. Entonces yo me averigüé que alguien me dijo, creo que fue Filiberto Limardo Casanova, que era locutor de la radio. Me dijo, bueno, anda a hablar con doña Inés Gandarilla. Le digo, ¿y dónde está esa señora? Y partí para allá, po. Llegué y quiero hablar con la gerenta, qué sé yo. Entonces le expliqué cuál era mi intención, de hacer en el verano programa en la radio. Y empecé, ella me dijo, no hay ningún problema. Si tú vas a ser profesor normalista, me dice, y eso es todo lo que tú quieras. Y me dio una carta escrita de puño y letra. En ese tiempo, una recomendación de puño y letra era muy potente. Claro que sí. Y resulta que llego yo con la carta allá donde digo, mire, vengo a saludarlo. Ah, me dice, ¿qué se te ofrece ahora? Le dije yo, mire, le traigo esta carta. Ah, me dijo, qué bien, me dijo. Así que la señora Inés, ¿cómo está? No, sí, es pariente tuya. No, le digo, pero está relacionada con mi familia y toda la hueá. Bueno, mentira, no. Pero son mentiras blancas, esas que no hacen daño. Una sola gota. Luego llega a Radio Prat a conducir programas el sábado y el domingo y a comer empanadas. Había una escalera que teníamos 60 peldaños para arriba, pero tú con el puro honor llegabas ahí arriba solito. En ese tiempo era más joven, así que podía subir los 60 peldaños. Oye, tenía unas empanadas que eran tremendas. Así que yo ya ganaba unos pesos como profesor, era profesor ya. Sí. Y llegaba y compraba empanadas para mí, para el radiocontrolador, y estábamos ahí con
los programas el día domingo a todo trapo. Ahí trabajé el fin de semana en La Prat y ahí te llaman de la corporación. Ahí me llaman de la corporación y ya dejé la Radio Prat. Sí. En la corporación, Sergio hacía de todo. Leía noticias, animaba el Corporito Show, un programa que se hacía en el auditorio de la radio con unas 300 personas de público y artistas en vivo. También narraba radioteatros como Simplemente María e incluso las oficiaba de locutor comercial en transmisiones deportivas. Y me llama de la Radio Corporación en febrero, Enrique Valladares. Me dice, mire, quiero hablar con usted, porque él cantaba una canción que se llamaba La Leyenda del Beso, muy famosa en su tiempo, en los años 50, bueno, y era muy engolado para hablar. Bueno, y voy a la Radio Corporación, que era una radio tremenda. Bueno. Era el Mercurio en ese tiempo, ¿no? Era el Mercurio. Tenía un auditorio precioso para 300 personas, con un tremendo escenario, camarines, en fin. Y tenía 1, 2, 3 locutores y tenía una radio en frecuencia modulada también. ¿En ese tiempo? En ese tiempo, mira. ¿no? Que transmitía música selecta. Entonces, voy allá, me dice, yo quiero hablar con usted, me dice, porque nos gustaría que trabajara con nosotros, pero siempre y cuando tenga que hacer una prueba. Ya, me dice, ¿se atreve a hacerla ahora? Sí, imagínate, ir a la Radio Corporación, era un monstruo. Y me dice, vamos, y llama al control, va a grabar este juego. Y me ponen las mismas cosas que me habían puesto en el examen de locución. Así que, como a los 10 minutos entra, me dice, ya suficiente. Me dice, venga la próxima semana, y volví la semana siguiente, y me dice, mire, tendría que trabajar los domingos. Es que los domingos hay programas desde las 7 de la mañana hasta las 10, y cada uno de esos programas tiene sus animadores. Bueno, el cuento es que me dice, tendría que hacerlo hasta la 1 de la tarde, a la 1 le traen almuerzo del Waldorf, para que usted almuerce, porque tiene que leer las noticias de 1 a 1:30 y después puede almorzar en la radio, y usted pide en el Waldorf lo que quiera almorzar. Me acuerdo el chupe de camarón, el chupe de loco, ¿no? con bebida, pan, y venía un tipo con bandeja. Bueno. Ese era el tratamiento que había, de lujo. Y resulta que me dice, porque aparte de eso, tendría que ser de lunes a viernes el Corporito Show entre las 5 de la tarde y las 8 o 5 de la noche. El Corporito Show comprende 2 partes. Por una parte, que usted haga el Corporito Hit, que es un programa de jockey, pero después te baja al auditorio y anima un programa en el auditorio. ¿Se atreve a hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Con público? Con público. Yo no había hecho nunca eso. Pero yo decía, no me atrevo, chao. No. Y se produjo esta situación donde me dice, el día sábado sería su día libre. Lo del domingo, por supuesto, que se le paga extra, que se pagan al 100% las horas extra. Entonces yo decía, peor es más calaucha. Qué bueno, hoy día no se ve eso. Y en la corporación, Sergio hará su primera gran entrevista. Me acuerdo yo haber hecho la primera entrevista cuando había llegado a la Radio Corporación. Yo era muy amigo de los mozos del Escorial, que era un restaurante que estaba en el segundo piso en Morandé 25. Entonces pasaba todos los días a saludarlos de amistad, así de repente me decía, oye, tómense un pisco sour antes, no, le digo, después del noticiario. Bueno, y pasé un día y me dice, allá en la mesa del fondo estaba Máximo Pacheco con un artista español que se llama Juan Manuel Serrat. Entonces le digo, no, allá al fondo. Entonces dije, oh, no puede ser. Y yo a Máximo Pacheco Gómez, el padre de Máximo Pacheco que está en Codelco ahora, lo conocía porque yo como dirigente estudiantil lo había visitado. Yo había salido poco tiempo hasta de la escuela normal. Frey se eligió el 64 y Máximo Pacheco fue su ministro de Educación hasta el 70. Y me acerco allá a la mesa, le digo, don Máximo, quiero saludarlo. Me dice, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Juan Manuel Serrat, ¿cómo está usted? Lo saludo de mano. Le dije, me gustaría conversar con ustedes. Me dice, pero que sea después del almuerzo. Ya, le dije, ¿cómo a qué hora puede ser? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Fui a buscar una grabadora Uger, ¿no? Que esas con cinta, que es una grabadora pesada, grande. Y bajé y esperé que terminaran de almorzar cuando ya estaban en el postre, me acerqué y los entrevisté a los dos. Esa fue mi primera entrevista
que fue impresionante porque Serrat era un muchacho joven, pero con una cultura extraordinaria que me sorprendió, digamos. Y Máximo Pacheco me ayudó a hacerle las preguntas, porque también le preguntaba. Entonces, toda esa experiencia es muy hermosa en el contacto con la radio, y ya después ya me empecé a soltar, porque yo había entrevistado a Serrat. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. Los partidos populares. La muerte trágica del general Schneider. Casi al cumplir 40 años. Miles de ollas de cacerola vacía están sonando a lo largo de la avenida Providencia. Estando en corporación, Sergio Campos vivió todo el fragor de la contienda electoral que llevó a Allende al poder. Aquel 4 de septiembre, la sala de prensa, recuerda Sergio, parecía un funeral. Entonces, Radio Corporación pertenecía a El Mercurio, aunque meses más tarde sería adquirida por el Partido Socialista, que realizará cambios programáticos en función del gobierno de la Unidad Popular. Este audio es del 27 de junio de 1973. Todo está perfectamente claro. Se intentó repetir el atentado cometido contra el general René Schneider y fracasaron en sus intentos. Todo había sido organizado en una reunión sostenida por el mal. Lo que se relata es un incidente protagonizado por el general Carlos Prats. Mientras era conducido por su chofer a su oficina, un automóvil se colocó al lado de su vehículo y desde el interior comenzaron a burlarse de él. El general Prats, temiendo un atentado, terminará disparando contra el vehículo en el que viajaban, entre otros, simpatizantes de Patria y Libertad. Agregaremos que el diario La Segunda ya tenía lista una edición especial para hacer la... Ese soy yo, uno de los que habla, ¿o no? Uno eres tú. ¿El otro quién era? Creo que es Sergio Neri. Me suena un poco la voz. Pero es todo el vibrato de la noticia, o sea, es impresionante. En esa época se leían las noticias a dos voces. Ampliamos algunas informaciones que diéramos en un flash anterior referente a la situación anormal que está viviendo la capital de Chile, Santiago, en este viernes 29, día de San Dos días Pedro después y San Pablo. tendría lugar el tanquetazo. Era la antesala de lo que vendría. Informaciones extraoficiales hasta este instante. Habrían tanques del ejército que estarían rodeando la moneda y el tráfico ha sido acelerado en ese sector. Un vehículo militar blindado y se baja el general Prat en traje de calle con una metralleta en la mano y lo acompaña un tipo con anteojos oscuros que venía en traje de combate. La historia nos muestra que ese tipo que venía acompañando al general Prat era el general Pinochet, y el general Prat se acerca al tanque, levanta la metralleta y le obliga al tanquista que se baje del tanque y le dice, le habla el comandante en jefe del ejército, bájese inmediatamente. Y el tipo se baja del tanque, ¿no? Y el tipo lo toman ahí los otros soldados y lo detienen. Una cuestión impresionante, de ver eso, de esta sonada golpista que se produjo. Eso fue, creo que el 29 de junio. 29 de junio, tanquetazo, el famoso tanquetazo. La situación es un poco caótica en estos instantes. Historias de Radio con Sergio Campos. En el próximo capítulo. Se ven vehículos blindados que están transitando, que vienen algunos tanques transitando por la avenida Santa Rosa hacia el centro de Santiago. Presidente, si es necesario, nos instalamos en La Moneda a transmitir. Y Allende le dice a Erich Schnake, mire, le dice, la gente tiene que quedarse en el lugar en que está, en su lugar de trabajo. Y ustedes también, no es necesario que vengan a La Moneda. En Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Habíamos visto el bombardeo, pasada las 11 de la mañana, del Palacio de la Moneda, los rockets que impactan la moneda, el impacto, el golpe, el sonido, ¿no? El humo, las llamas, y todo eso era conmocionante. Fiscal, le digo yo, lo que usted dice es totalmente falso porque no fue así. Tenga mucho cuidado, me dice, porque lo puede pagar caro. Entonces diga, llévenselo. Y me llevaron a una de las mazmorras de la escuela de la Fuerza Aérea, de la Academia de Guerra, donde habían pasado varios que habían muerto ahí.